vamos a empezar, es Mateo 19, del 13 al 15. Entonces le trajeron a algunos niños para que pusiera las manos sobre ellos y oraran. Y los discípulos los reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Y después de poner las manos sobre ellos, se fue de ahí. Aquí vamos a tener una nueva lección acerca de cómo es el reino de los cielos. El pasaje en general diré que enseña la forma en que te has de acercar a Dios, que no impedirá tu entrada a su reino. Y consideremos dos actitudes, una a evitar y la segunda a imitar. Relacionando este pasaje con el anterior, Jesús podremos englobarlos en un tema acerca de la familia, porque anteriormente Jesús defendió el matrimonio como Dios lo estableció, como Él quiso que fuera desde el principio, y ninguna idea humana, ningún concepto filosófico o religioso son una justificación para destruir el matrimonio. Y entonces el énfasis que hace el pasaje es que Jesús da a los niños el correcto lugar que les corresponde en la sociedad y explica que son considerados como integrantes valiosos en el reino de los cielos. Entonces, en el primer punto, una actitud de sencillez que somos invitados a seguir. Unos niños son traídos ante Jesús. Vamos a considerar la primera parte del versículo 3. El versículo inicia con el adverbio entonces, que sirve de enlace con la narración anterior y le da continuidad. Y aunque este adverbio no nos dice, no significa que inmediatamente sucedió o que viene inmediatamente después, la conexión de lo que habló con el matrimonio con lo que ahora va a tratar de los niños, es tan estrecha esa relación que se puede pensar que este párrafo presenta un hecho que ocurrió inmediatamente después de la discusión de él acerca del matrimonio, y todavía mientras Jesús estaba en la casa. Aquí comenta el New American que pues, los poderosos fariseos son desairados, pero los niños indefensos son abrazados. El texto griego, como vimos, no nos dice cuánto tiempo transcurre entre la narración anterior y esta, y pasamos a ver la palabra niños. Aquí me gustó ver, y precisamente contrastando con algunos comentaristas, niños no indica que hayan sido de corta edad o bebés. Se considera que eran ya niños mayorcitos en edad escolar o quizás un poco mayores, porque aquí entraría la posibilidad que fueran niños bar mitzvah, o sea, cuando dejan de ser niños y se vuelven adultos cerca de los 12 años. Hay una costumbre judía que consiste en traer a los niños ante algún rabino para pedirle que profiera una bendición a favor de ellos, al tiempo que coloca sus manos sobre ellos, pidiendo descanso y o protección. Por lo regular, esta acción la llevaban a cabo los padres de los niños, y el estudio que hace Carballosa me gustó porque analiza este sustantivo en el texto griego y afirma que probablemente ya se trataba de jovencitos, como lo sugiere en Mateo 17:18 o Lucas 2:43. El hecho de imponer las manos a los niños era una acción simbólica, pues para pedir bendición, y era pues en base a esa costumbre judía, y era para pedir a Dios el favor de alguien o del propio niño. Y comparando algunos otros pasajes, considero más bien que el término
está usado con cierto grado de afecto, porque es la misma palabra, eso ya lo hice yo aparte de los comentarios, es la misma palabra que se encuentra en Juan 21:5 o en primera de Juan 2:18, donde Juan dice hijitos, o por ejemplo primera Juan 2:18, hijitos míos, ¿no? Ahí se nota un cierto trato afectivo hacia los que se dirigen. El pasaje no dice quiénes traen a los niños, y bien pudieron haber sido sus padres o algún familiar adulto, pero aquellos que los trajeron sabían quién era Jesús. Le estaban dando un reconocimiento, consideraban que era un poderoso maestro, le tenían esa confianza, y así se acercaron a él. Sabían perfectamente que ya había realizado otros muchos milagros y que pues tenía la capacidad, y ellos le daban su confianza para bendecir a los niños. De aquí yo extraigo lo siguiente: aquí somos exhortados a acercarnos a Jesús con la misma confianza y certidumbre que lo hicieron los que trajeron a los niños, con la seguridad de que Él nos recibirá, Él no nos desecha. Él dice que todo lo que el Padre le da, el que viene a Él no lo desecha. Segundo punto, vamos a encontrar ahí la inmadurez de los discípulos, una actitud negativa a evitar. Estamos en la última parte del versículo 3. Aquí tenemos una muestra de la sabiduría humana errática y sin la perspectiva divina. Por eso es que la tenemos que evitar. Los discípulos pensaron estarle haciendo un favor al Señor Jesús después de un día de trabajo, pero el texto griego no dice a quiénes reprendieron los discípulos, si fue a los que trajeron a los niños o fue a los propios niños. El caso es que impedían a que se acercaran a Jesús. Carballosa afirma que es a los niños a quienes reprenden los discípulos. Los discípulos poco o nada comprendían a los niños, mucho menos a Jesús. Y muy pronto habían olvidado lo que Jesús había estado enseñando anteriormente, allá en Mateo 18:3. En esa época y en esa cultura, tanto los niños como las mujeres eran considerados inferiores o de menor valor que los hombres. Con esa actitud, los discípulos solo mostraron su gran inmadurez, suponiendo que el Señor y Mesías no tenía tiempo para los niños. Y de ahí, pues, extraer alguna observación. Pregunto, ¿y tú en qué lugar colocas a los niños? Pero no lo estoy diciendo de manera general. Considera a tus propios hijos, porque valiosa herencia son los hijos que Dios te ha dado. Esto está anunciado en el Salmo 127, 3 y 4. Así como la responsabilidad que te ha delegado, y a nadie más, ni a la escuela, ni a la iglesia, ni a la escuela dominical. Los discípulos estaban impidiendo el paso para que los niños llegaran hasta Jesús. Ahora somos enseñados a no poner impedimento alguno para que los niños lleguen a Jesús. Ojalá los padres que se ostentan como cristianos no sean la principal barrera para que sus hijos se acerquen y lleguen a Jesús, porque el Señor exhorta y dice: no se los impidas. Tercer punto, las características del niño. La condición de niño necesaria para entrar al reino de los cielos, en el versículo 4. Es de hacer notar la sencillez con la que los niños se dejan llevar hasta Jesús. Los niños, es fácil que se les dirija. La indicación de Jesús es que los discípulos suspendan la acción que están realizando. La forma en que está puesto el verbo es que se detengan, que le paren, dejen de estar haciendo lo que están haciendo. Él no menosprecia a los niños, al contrario. Jesús ordena que los dejen llegar hasta Él
y él va a aprovecharlo para dar una enseñanza fundamental acerca de los que sí entran en el reino de los cielos. Este pasaje enseña que el hecho de ser un niño no es una garantía para entrar en el reino de Dios. La frase de los tales, o que se traduce como de los tales, se refiere, entre comillas, a quienes tienen estas características, cierran las comillas. Es usada por el Señor para indicar que los que han de entrar en el reino de los cielos son quienes tienen características semejantes a las de un niño. A los niños les caracteriza su humildad, su sencillez, se dejan guiar, por lo que también tienen necesidad de depender de aquel que puede sostenerlos y cubrir esa necesidad. Una vez más, los discípulos manifiestan que no han aprendido la lección de humildad que su maestro les ha venido dando. El pasaje enseña que cualquiera, de cualquier edad que viene a Dios con una actitud semejante a la de un niño, reconociendo su cabal dependencia de su Padre Celestial, es salvo y tiene entrada en el reino de los cielos. Enseña que los niños poseen algunas cualidades que caracterizan a los miembros de su reino. Por ejemplo, dependencia, disposición a aprender, rapidez para confiar. Y también como adulto eres exhortado a analizar la actitud con la que te acercas a Dios. Se trata de que lo hagas con la sencillez que caracteriza a un niño. Y aquí recordemos los dos ejemplos que usó el Señor Jesucristo, un fariseo y un publicano. ¿En qué actitud te encuentras tú? ¿En la del publicano, presentando tus credenciales y tus buenas actitudes? ¿O tienes la humildad de quedarte en el rincón para pedir la misericordia de Dios? En el cuarto y último punto, Jesús bendice a los niños. Algo que no tomaron en cuenta los discípulos es que el Señor tenía tiempo para todos los niños. Y esto lo podemos sacar de ahí del versículo 15, porque no se fue de ese lugar, sino hasta que los hubo bendecido a todos. Porque primero dice, y los bendijo, y luego se fue. Se puede leer que Jesús accedió a la petición de los que traían a los niños y puso sus manos sobre ellos y los bendijo. Pero cosa curiosa, yo me hacía una pregunta. ¿Y qué pasó con la oración? Ahí no dice el texto, no dice que oró por los niños. Es algo que brinca y sobresale. Y pues consideremos que esa omisión del Señor es obvia. Jesús estaba actuando en su divina naturaleza. Él es Dios encarnado. Él permitió que vinieran los niños hasta Él, no se los impidió, les quitó los obstáculos. Y pues era Dios mismo quien estaba presente. Después de la enseñanza acerca de la sencillez en los niños, Jesús los bendice y se retira. No hay la tal oración porque es Dios mismo quien está bendiciendo a esos niños. Después de la enseñanza, bueno, pues el texto nos dice que se retira. En el comentario, bueno, en inglés se llama Pulpit Commentary, dice que se retira de Perea, y luego Carballosa nos dice que va rumbo a Jerusalén. El texto griego y nuestro texto en español no dice hacia dónde se retiró Jesús, pero se encuentra, este pasaje ya nos está hablando cerca de unos días antes de ser sacrificado por aquellos que no creían en Él, a los que les había demostrado que era el Mesías, anunciado en la profecía, así como el Rey de la creación. Y concluyen, por encima de lo que puedan pensar los adultos, los niños son objeto de la atención del Señor Jesucristo. Ellos son tomados como una muestra de sencillez con la que cualquiera puede acercarse a Jesús y no será desechado, será atendido con su gran misericordia.
Este pasaje te motiva a acercarte a Jesús con la plena seguridad de que no serás desechado. Y si hablamos de tiempo, ¿tienes tiempo de compartir con tus hijos? Ese es un problema que en la actualidad, sobre todo en las escuelas, nos damos cuenta. Los padres no conocen a sus hijos. Jesús tiene tiempo para los niños. ¿Y tú lo tienes para tus hijos?